Hoy en el programa resumimos los resultados del día. Un avión militar menos para los ocupantes, o quizás menos dos aviones. Un nuevo ultimátum ruso y su traducción al lenguaje humano. Cola para recibir drones interceptores ucranianos. La posición de Japón. Una amenaza para Internet. Los miles de millones de la esposa de Peskov. Y mucho más. Hola, soy yo, Volodymyr Rabchun, y esto es Ucrania Hoy. Por favor, suscríbanse, denle like y pasamos a las noticias. Empezamos sin imágenes espectaculares, pero con información importante. Los ocupantes perdieron un avión de transporte AN-26. Se estrelló durante un vuelo programado sobre el territorio temporalmente ocupado de la península de Crimea. El llamado Ministerio de Defensa de Rusia informó que a bordo se encontraban 29 personas. Todos ellos murieron. Preliminarmente, la causa de la caída de la aeronave fue una falla técnica. Anteriormente, en los canales rusos apareció información sobre la pérdida por parte de los ocupantes de otro avión Su-34. Actualmente, esta información está siendo verificada. Mientras tanto, en Rusia y en los territorios ucranianos temporalmente ocupados están ocurriendo acontecimientos bastante interesantes. Digamos que de manera ruidosa, espectacular y efectiva. Más detalles sobre esto y sobre la situación en el campo de batalla en el reportaje. Drones ucranianos visitaron a los ocupantes. Los UAV llegaron a los puertos de Ust-Luga y Primorsk. En estas imágenes se muestra el momento en que los pilotos de los sistemas no tripulados atacan la subestación eléctrica de la planta metalúrgica de Alchevsk, en la región de Lugansk temporalmente ocupada. La planta metalúrgica de Alchevsk pertenece a propietarios rusos, concretamente a estructuras financieras afiliadas al dictador ruso. Los ataques a la planta metalúrgica de Alchevsk tienen como objetivo reducir la capacidad de producción de medios de destrucción para el ejército de ocupación ruso. Se trata en particular de proyectiles de gran calibre. Y esto es la detonación de municiones y la separación de la torreta de un tanque ruso tras el impacto de un dron FPV en la dirección de Pokrovsk. En la dirección de Pokrovsk, la situación es la más grave. El enemigo ataca tanto por los flancos como, respectivamente, intenta intensificar las acciones de combate directamente en dirección a Dobropole. Cabe señalar que en Grishino las fuerzas de defensa de Ucrania llevan a cabo operaciones de carácter rutinario. En Narodinsk, en gran medida, se logró estabilizar el avance adicional de las tropas de ocupación en esta dirección. Según el Estado Mayor ucraniano, desde el 31 de marzo las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron 29 asaltos rusos en la dirección de Pokrovsk. Además, los ocupantes atacaron 17 veces en la dirección de Konstantinovka y 13 veces en la de Gulyápole. En Sloviansk, debido al bombardeo del ejército ruso, resultó dañado el único en la región en Imoshitz. En este momento en Sloviansk, en la dirección de Sloviansk, los ocupantes lograron avanzar en la zona de los asentamientos de Resnikovka y Bandarna en las direcciones de Kramatorsk. Es decir, podemos decir que los ocupantes ya han pasado directamente al asalto del llamado cinturón de fortalezas ucranianas. Se trata de 4 centros industriales ucranianos clave, concentrados en los territorios de la región de Donetsk, controlados por las fuerzas de defensa ucranianas. Seslansk, Romatorsk, Druzhkovka, Konstantinovka. Rusia no instala misiles R-60 simulados en los aviones Shahid para distraer las defensas aéreas ucranianas. Además de la imitación de misiles R-60, que son misiles aire-aire de corto alcance, se han registrado casos en los que los drones Gerani fueron derribados estando equipados no con maquetas, sino ya directamente con misiles R-60 reales. Este misil está diseñado para atacar objetivos aerodinámicos. En primer lugar, se trata de cazas. Se acerca al objetivo en silencio y al soltar las municiones solo se escucha un susurro. Así se describe al dron bombardero ucraniano Backfire, que lanza municiones sobre los ocupantes en cuestión de segundos. El dron vuela hacia la retaguardia del ejército ruso siguiendo una ruta y cumple misiones de combate. En las últimas 24 horas, Rusia ha perdido al menos 1.060 ocupantes entre muertos y heridos. De este modo, desde el inicio de la invasión a gran escala, ya son 1.298.730 invasores. Además, en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 2 tanques rusos, 3 vehículos blindados de combate, 59 sistemas de artillería y decenas de otras unidades de equipo militar enemigo.
A esto hay que sumarle los problemas con el reclutamiento para el ejército. Existe una alta probabilidad de que el Kremlin pueda recurrir a la movilización forzosa. Así lo informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. El llamado portavoz del llamado presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, por supuesto, lo niega todo, como antes negó todo lo que al final resultó ser cierto. Es decir, la movilización general en Rusia, al parecer, sí se llevará a cabo. Mientras tanto, el dictador del Kremlin, desde su cómodo despacho, cuenta cómo los rusos hacen fila voluntariamente para ir a la guerra. En nuestro caso, los muchachos van voluntariamente, van por su propia voluntad. En nuestro país, como saben, allí tienen 30.000, ahora están cazando gente, y aquí vienen entre 50 y 60.000 al mes por su cuenta. En el frente, los soldados rusos maldicen el día en que se alistaron porque algunos se dejaron llevar por el dinero pero se quedaron sin nada y a otros simplemente los engañaron. Entiendo que simplemente me estafaron. Y hay cientos, quizás miles de historias así. Cada vez hay menos personas dispuestas a morir por Putin. El Kremlin tiene serios problemas para reclutar gente para el ejército. Ya no todos en el territorio de la Federación Rusa están dispuestos a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, incluso recibiendo pagos únicos de más de 3 a 3,5 millones de rublos. Y aunque saben que recibirán un salario alto cada mes, cada vez hay menos personas interesadas. Es decir, si antes realmente había suficientes, ahora incluso aquellos que son atraídos por el ganar dinero manchado de sangre y a primera vista, la obtención fácil de varios millones de rublos solo por firmar un papel, incluso de esos ya quedan cada vez menos. Todos los que estaban dispuestos a luchar por dinero ya han firmado contratos y los recursos del Estado. Para seguir aumentando los bonos, los recursos se están agotando. El aumento de los pagos sociales y los beneficios solo lo confirma. El nivel de contratación está disminuyendo rápidamente, y el Kremlin se ve obligado a buscar nuevas formas de mantener a la gente en el ejército. Para finales de 2025 o principios de 2026, la tasa media de movilización mensual en Rusia será de entre 20.000 y 22.000 personas. Esta cifra es aproximadamente la misma para diciembre, enero y febrero, respectivamente en 2025 a 2026. En tales condiciones es muy difícil no solo compensar, sino incluso aumentar el personal. En Rusia cada vez se escucha más críticas sobre el fracaso de la campaña y la captación de voluntarios, en particular para las unidades de sistemas no tripulados. Después de todo, no se trata de la categoría promedio de rusos que llegan de la calle y firman contratos. Se trata de personas que deben poseer ciertas habilidades básicas. E incluso, diré más, deben poseer ciertos niveles de inteligencia. Resulta sumamente improbable que de un asaltante común de la calle se pueda formar de la noche a la mañana a un operador de drones altamente calificado y especializado en tecnología avanzada. Según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra, los posibles contratistas se niegan a firmar los documentos debido al riesgo de ser transferidos posteriormente a unidades de infantería de asalto. Se han registrado repetidamente casos en los que realmente a tanquistas, artilleros y pilotos de drones los enviaban a asaltos. El año pasado incluso hubo un caso escandaloso, cuando a 2 representantes bastante conocidos de las fuerzas de drones de las fuerzas de ocupación rusas los enviaron simplemente a morir en unidades de asalto. El Kremlin no logra reponer las pérdidas y pronto simplemente no quedarán soldados. La única salida para ellos es enviar a la fuerza a la gente al frente. Pero para la sociedad rusa, esto es una línea roja que puede llevar a una grave explosión social. Si Rusia no logra en un futuro cercano aumentar de alguna manera el nivel de movilización voluntaria, se verá obligada a pasar a una movilización general, posiblemente bajo algún formato híbrido. Lo implementarán de manera híbrida, como en 2022, cuando se organizó exactamente la misma movilización general, pero la llamaron parcial. La utilizaron durante 3 meses, pero aún así movilizaron a más de 300.000 efectivos. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y fuentes occidentales, las pérdidas rusas en 2026 superan la capacidad de reposición, alcanzando hasta 45.000 personas al mes. La Federación Rusa pierde más soldados de los que moviliza, lo que la obliga a recurrir a extranjeros. Las pérdidas rusas mensuales en la zona de combate
Desde hace bastante tiempo ya no se compensan únicamente con la movilización voluntaria. Estas pérdidas se compensan con otros mecanismos, por ejemplo, el reclutamiento en países del tercer mundo, en África, Cuba, América Latina y Asia Central. Es decir, Rusia ahora está intentando al máximo catalizar las campañas de reclutamiento fuera de la Federación Rusa. Putin ya perdió esta guerra hace tiempo, pero sigue esforzándose por mantenerse y mostrar su fuerza. Solo la movilización forzosa difícilmente podrá ayudarle ahora. El descontento entre los ciudadanos en Rusia sigue creciendo cada vez más. Es el momento perfecto para suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo. Por favor, haz esto, ahora mismo. Gracias. Y gloria a Ucrania. El nuevo ultimátum de Rusia al Kremlin exige que Ucrania retire sus tropas del Donbass en un plazo de 2 meses. El presidente Zelensky anunció esto. Según él, si Kiev se niega, Rusia se apoderará de este territorio y seguirá adelante, intentando traducir del lenguaje del Kremlin a un lenguaje humano. Allí entienden que no pueden conquistar completamente las regiones de Donetsk y Lugansk en un futuro previsible. Si pudieran, avanzarían en silencio. Por eso, el liderazgo ruso intenta crear una imagen en la que el ejército del Estado terrorista supuestamente es capaz de ocupar mucho más, pero está dispuesto a detenerse si Ucrania entrega el Donbass. Si eso sucede, Dios no lo quiera. ¿Por qué debería Rusia detenerse? Obtendrá una excelente base para continuar la ofensiva. Es decir, se trata de otro intento del Kremlin de obligar a Ucrania a capitular. Probablemente estén promoviendo este tema con más fuerza allí porque las consecuencias de la guerra que desató Rusia se están volviendo cada vez más tangibles para la propia Rusia. Por cierto, Zelensky añadió que Ucrania demuestra estar dispuesta a compromisos, pero solo dentro de los límites que no socaven su soberanía. Japón ha decidido de qué lado está. La amenaza china ha impulsado a Tokio a ayudar activamente a Ucrania. Además, las autoridades japonesas planean recuperar las Islas Kuriles. La cooperación entre Ucrania y Japón está alcanzando un nuevo nivel. Un país tradicionalmente neutral hoy apuesta por la militarización, y sin el apoyo oficial de Kiev, Tokio simplemente no podrá manejarlo. Todo cambió el año pasado con la llegada de la nueva primera ministra Sanae Tokaichi. Esto continuó en febrero de 2026 con la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. Y está creciendo justo ahora, lo que también incrementa el interés en Ucrania. A Japón le interesan los enfoques ucranianos para el uso de drones, no solo marítimos, sino también aéreos. Esto se refiere en menor medida a las tecnologías de producción y en mayor medida a la táctica y la integración con otros medios de combate. Al mismo tiempo, Ucrania está dispuesta a compartir esta experiencia. A nivel estatal, se han celebrado reuniones en repetidas ocasiones, la última de las cuales terminó con la asignación de un nuevo paquete de ayuda para nosotros por valor de $6.000 millones. Principalmente, se trata de inversiones en nuestra economía, así como de armamento no letal, como transporte para militares, chalecos antibalas, cascos y suministros médicos. Sin embargo, al hablar de defensa, tampoco se deben excluir los sistemas de defensa antiaérea, en particular, misiles para los sistemas Patriot. Resulta que el único país en todo el mundo que tiene una licencia oficial autorizada para su producción fuera del territorio de los Estados Unidos es Japón. ¿Por qué ocurre esto exactamente? Porque allí tenían un acuerdo correspondiente y de hecho Japón es un fabricante, prácticamente una fábrica estadounidense ubicada en territorio japonés. Los Patriot encajan perfectamente en la doctrina japonesa actual de no transferir armas que puedan destruir directamente fuerzas vivas o equipos del enemigo. Sin embargo, parece que esta regla pronto será violada. De hecho, en Japón la población ya apoya abiertamente la militarización del país ante las amenazas de China y Rusia. Y al parecer, ha llegado la comprensión de que el estatus de eternamente neutral no es una salvación. Japón construyó 2 portaaviones, compró aviones F-35 a los estadounidenses y misiles para esos aviones. Y los estadounidenses hicieron como si, bueno, sí, que no es más que un destructor con una cubierta de vuelo donde caben 20 aviones en uno de los barcos. Japón logró comprar a los estadounidenses 400 misiles Tomahawk, firmando el contrato a tiempo en 2023.
Ya saben, un país exclusivamente pacífico y amistoso que cuenta con capacidades de largo alcance. Al mismo tiempo, ya se han hecho los primeros intentos de alcanzar un nivel internacional de apoyo a Ucrania precisamente con armas. En un futuro próximo, Tokio se prepara para anunciar su adhesión a la iniciativa Purell para la compra de armamento destinado a Kiev. Además, los expertos no descartan la transferencia directa de armas almacenadas en los depósitos. Por ejemplo, los sistemas M270M LRS, los obuses autopropulsados italianos FH-70 y la instalación antiaérea tipo 87, que sospechosamente se parece al Gepard alemán. Además, los japoneses cuentan con una escuela original propia de construcción de tanques, y los tanques siguen siendo relevantes en las guerras modernas. Asimismo, Japón, evidentemente, se está convirtiendo en un sólido aliado de Europa en materia de producción de equipos. Y teniendo en cuenta que Ucrania es hoy en día un referente en la fabricación de drones, es evidente que Tokio también podría aportar tecnologías en este ámbito. Actualmente, Europa está desarrollando un caza de sexta generación. Ya ni siquiera es de quinta, sino de sexta generación. Y Japón está participando en este proyecto porque en lo que respecta a la electrónica militar, Japón ocupa el tercer o quinto lugar en el mundo. Cabe destacar que Moscú reacciona de manera extremadamente dolorosa a cualquier contacto de Japón con Ucrania y presiona con su única palanca, las Islas Kuriles. Desde 2022, el Kremlin ya ha cancelado la entrada sin visado para los japoneses allí y está convirtiendo el propio archipiélago en bases militares. Sin embargo, durante todo el tiempo de la invasión a gran escala y todos los casos de ayuda de Japón a Ucrania, este argumento de Putin nunca ha funcionado. Internet bajo amenaza. Irán probablemente atacó la sede de la mayor compañía de telecomunicaciones, Batelco, en Bahrein. Se informa que en la región han comenzado los problemas de acceso a la red mundial. Se están preparando para ayudar a Estados Unidos a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza. Así lo informa The Wall Street Journal. La publicación escribe que esto podría convertirse en el primer caso de participación directa de un país del Golfo Pérsico en acciones militares, en respuesta a los ataques de Irán. Además, funcionarios de los Emiratos instaron a Estados Unidos, así como a sus aliados en Europa y Asia, a formar una coalición para abrir el estrecho por la fuerza. Mientras tanto, Trump declaró que la guerra en Irán terminará en, atención, traten de no reírse, 2 a 3 semanas. Esto ya lo hemos escuchado en algún lugar, ¿no es así? Según Arestovich, es decir, el jefe de la Casa Blanca, la tarea era privar a Irán de armas nucleares. Y ese objetivo se ha alcanzado. Eso es lo que dice Trump. Y esto es lo que están haciendo los Estados Unidos. Han trasladado al Medio Oriente fuerzas suficientes para iniciar una operación terrestre en la República Islámica. Si llega a comenzar, me atrevo a suponer que durará más de 2 o 3 semanas. Fiebre en el Medio Oriente. Allí hay una fila para obtener drones interceptores ucranianos. Entre quienes ya han acordado cooperar con Ucrania están Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Todos los detalles. A continuación. En Medio Oriente hay una verdadera fila por las tecnologías ucranianas. Tras las visitas del presidente Zelensky, prácticamente cada uno de estos países quiere firmar contratos de defensa. Se percibe una buena actitud hacia Ucrania, hacia nuestros soldados y nuestra experiencia. Un gran respeto hacia Ucrania, y agradezco a los líderes por ello. Ahora ya existen acuerdos históricos. Ucrania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. También estamos trabajando con Jordania y Kuwait. Además, hay solicitudes adicionales de Bahrein y Omán. Ucrania ha sorprendido al mundo con sus desarrollos, y ahora los países que son atacados por Irán, y no solo ellos, quieren drones interceptores y vehículos marítimos no tripulados que puedan ayudar a desbloquear el estrecho de Hormuz. Comenzamos con simples drones kamikaze marítimos, luego creamos drones con torretas, que pueden derribar helicópteros. Ahora tenemos drones que pueden derribar cazas rusos desde el mar. Hemos desarrollado lanchas que transportan otros drones a bordo. También hay lanchas que atacan objetivos en tierra desde el mar. Estamos desarrollando drones más estables que pueden operar en el mar durante más tiempo y de manera más eficiente. Pronto, en un futuro cercano, tendremos sistemas capaces de operar incluso en condiciones oceánicas. También estamos trabajando activamente en sistemas submarinos. Ya ahora, expertos ucranianos se encuentran en Oriente Medio y ayudan a los países a defenderse de los Shahed iraníes.
En En la actualidad hay 201 ucranianos en la región de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Otros 34 están listos para desplegarse. Son expertos militares, expertos que saben cómo defenderse, cómo ayudar contra los drones Shahed. Nuestros equipos ya se encuentran en Emiratos, Qatar, Arabia Saudita y se dirigen a Kuwait. Colaboramos con una serie de otros países. Los acuerdos ya han sido firmados. No queremos que este terror del régimen iraní contra sus vecinos tenga éxito. A la vez, el instigador bélico Trump dice que Ucrania no requiere ayuda y que las armas de EU lo resuelven todo. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, ellos lo están haciendo muy bien. Fueron armados con misiles y abrieron fuego contra ellos. Nadie podía imaginar que algo así sucedería. 1.400 misiles apuntaron solo a los Emiratos. Pero afortunadamente tenían el arma antimisiles más poderosa de la historia, el Patriot. Y todos los misiles fueron derribados. Recientemente lanzaron 101 misiles contra uno de nuestros objetivos. Volaban a una velocidad de 2.000 millas y cada uno de ellos fue derribado y cayó al mar. Es una tecnología increíble. Nadie más en el mundo tiene algo así. Y el hecho de que Donald Trump todavía no pueda reconocer esto. Y constantemente dice que Zelensky no debería ayudar a Estados Unidos, que es la última persona de la que se necesita ayuda, que Ucrania no ayuda en nada. Esto una vez más demuestra la incompetencia, arrogancia y falta de modernidad de la persona que está en el despacho oval, que en absoluto entiende lo que ocurre en las acciones militares. Y cuán profundas y serias consecuencias puede tener esto para el futuro de Estados Unidos. Esto a pesar de que los famosos misiles estadounidenses cuestan millones, mientras que los drones interceptores solo cuestan unos pocos miles. Ellos usan misiles Patriot que cuestan $4 millones. Hay pocos. Según los informes, Estados Unidos utilizó 300 misiles Patriot para derribar drones iraníes. Esos son $1.200 millones por 300 Shaheds. Y derribar estos drones con nuestros interceptores habría costado solo $600.000. El mundo podría aprender mucho de Ucrania. No está claro qué hicieron realmente durante 4 años, porque ya estamos en un estado de guerra moderna. Tanto el ejército ucraniano como el ruso, el ejército estadounidense pensaba que, dado que tenía tantos misiles, tantas fuerzas, tantas capacidades, podía luchar a la antigua usanza. Con Irán, que desde el principio utilizó la guerra ruso-ucraniana como campo de pruebas para sus drones, preparándose para una feroz batalla en Oriente Medio. Y esto, por supuesto, es una historia muy extraña. Por supuesto, en toda esta historia habrá también una gran ventaja para Ucrania, ya que los países del Golfo Pérsico, que hasta ahora se habían mantenido neutrales, pueden ayudar mucho en la guerra contra Rusia. Y para Ucrania, esto no es solo una cuestión de prestigio y respeto hacia nuestro pueblo. Es una cuestión bastante concreta y práctica. Exportamos nuestro sistema de defensa, las habilidades de nuestros soldados, los conocimientos que poseemos. Y de estos estados, nuestros socios, esperamos una cooperación correspondiente en materia de seguridad. Ya hemos acordado posibilidades para reforzar la defensa antiaérea, el desarrollo conjunto de la industria de defensa y la cooperación energética en lo que respecta al diésel y otros asuntos. Ucrania se presenta activamente ante el mundo no solo como un estado con el que hay que contar, sino también como un socio fiable en el que se puede confiar y como el principal experto en tecnologías de la guerra moderna. Para concluir, sobre cómo ganar miles de millones. La esposa del llamado secretario de prensa del llamado presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, la patinadora Tatiana Navka, obtiene ingresos considerables a costa del presupuesto estatal. Solo el año pasado ganó 1.800 millones de rublos. ¿De dónde sale tanto dinero? Sin duda, ninguna mujer puede ser completamente feliz si no tiene a su otra mitad a su lado. Ella cambió su estatus de gran deportista por otro estatus, el estatus de esposa del secretario de prensa del dictador. Es muy difícil, muy difícil. Así, Tatiana Navka se convirtió en la esposa más rica de los funcionarios del Kremlin. La felicidad está relacionada con el dinero. Bueno, con la cantidad de dinero. No, por supuesto que no. No está relacionado. Absolutamente no está relacionado. Mientras su maridito da la cara ante los periodistas por la sangrienta guerra desatada por su jefe, su esposa llena la casa, maletas llenas de dinero. Todo esto sucede porque a alguien le resulta muy conveniente. Poseedora de la ciudadanía estadounidense, nacida en Dnipro, Ucrania, ahora fiel servidora del régimen de Putin. Por supuesto son tiempos difíciles y llenos de emociones.
pero no eligió ese camino por casualidad. Durante la guerra a gran escala, su programa Navka Show de repente multiplicó sus ingresos por más de 7 veces. Ahora la esposa de Peskov está entre los multimillonarios rusos. Solo en BTV Navka tiene más de 2,5 mil millones de rublos y a lo largo de un año se transfieren más de 300 millones a través de ellos. Y esto sin incluir salarios, honorarios y subvenciones del Kremlin por valor de decenas de millones. Este que vemos justo aquí. La totalidad de todos mis espectáculos. Y, por cierto, Navka recibe dinero por su sangriento espectáculo, incluso del Estado. En noviembre de 2025, el Fondo Presidencial para Iniciativas Culturales donó 28 millones de rublos a la esposa del portavoz de prensa de Putin. Bueno, por supuesto, Tatiana Navka, la esposa de Peskov. Por eso ella gana subvenciones para sus espectáculos. Realmente participamos en subvenciones allí donde existe esa posibilidad. Es mejor mirar las estadísticas porque todo está abierto, todo es transparente y se puede ver quién recibe qué subvenciones. Mi espectáculo no es peor que los demás. ¿Y por qué no participar en subvenciones? Tenemos una empresa transparente, así que comparen ustedes mismos, miren y comparen. Recibo una enorme cantidad de ataques, amenazas, llamadas intimidatorias a mí, a mi familia, a mi esposo. Y sinceramente eso no me asusta en absoluto. En total, en 2025, Navka recibió subvenciones presidenciales por más de 80 millones de rublos. Sé que soy absolutamente honesta ante mí misma, ante mí, se podría decir, patria y en general. Mucho antes de conocer a Dmitry Sergeyevich Peskov, ya me había convertido en campeona olímpica y campeona mundial. Y por eso todo lo que hago en esta vida lo logro solo con mi propio esfuerzo. Los ayuntamientos de Moscú y San Petersburgo adquirieron entradas del show de la esposa de Peskov vía compras estatales. Tatiana en la FKR. Navka ha dicho en más de una ocasión que le gusta vacacionar con Peskov en la Crimea anexionada. Por eso, es precisamente allí donde presenta el musical propagandístico Ruslan y Lyudmila, que supuestamente transmite los valores fundamentales de la cultura rusa. El alma debe trabajar día y noche, día y noche. Pero no solo de musicales se vive, el negocio de la construcción de Tatiana Navka también mostró una ganancia récord. Ella es propietaria de la constructora Nice. En el año 25, la empresa reportó una ganancia récord de millones de rublos. Navka es una de las copropietarias de la productora cinematográfica H2O Production. Esta empresa recibe cientos de millones de rublos del Estado a través de subvenciones, el Fondo de Cine. Altai. Miren qué belleza. Dios mío. Belleza increíble. Estados Unidos impuso sanciones a las familias Navka y Peskov en 2022. Mi marido, por supuesto, no puede entender esto. Dice que es una pesadilla. Por lo tanto, no podrán viajar al extranjero. Solo China. Nadia. ¿En qué lugar nos encontramos? He realizado un viaje hacia la ciudad y la ciudad se llama Kulin. Por Kulin. ¿Aquí? Son tan hermosas. ¿Sashka? Ahora se contentan con los centros turísticos rusos o se relajan en sus propias fincas. Por cierto, también hay bastantes. Cuando regresé de Estados Unidos, ninguna otra ciudad podía reemplazar a Moscú para mí. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la expatinadora artística posee bienes inmuebles en Moscú, la región de Moscú y la Crimea ocupada, valorados en al menos $10 millones. Sí, dije que no hay dónde vivir, si es posible, en un apartamento. Existe esa posibilidad. A 8 kilómetros de la residencia de Putin, Bocharov Ruchey, en Sochi, su benevolente esposo compró un apartamento de 112 metros cuadrados con vistas al mar. Como el de Cenicienta, sí, un palacio de esos. Ahora en Crimea no está tranquilo. Allí a menudo llegan regalos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso Navka y Peskov protegen su casa de élite. Con una superficie de unos 800 metros cuadrados en el complejo residencial Trecha Okota en la autopista Rubliovskoye.
Por cierto, esta mansión está valorada en 1.000 millones de rublos. Aquí realmente es muy acogedor, gracias por notarlo. Todos los que vienen dicen que de inmediato se nota la mano femenina. Tatiana Navka posee un apartamento de lujo de 180 metros cuadrados en Bolshaya Yakimanka. A un par de cientos de metros está el Kremlin. Frente a la calle está el Hotel Presidente. Siempre estoy buscando avanzar hacia algún lugar. Entre los dos, también tienen 6 apartamentos más en Rusia, con un total de 650 metros cuadrados. Hay un apartamento en Francia al que no tienen acceso, que está registrado a nombre del hijo de Dmitry Peskov. Y por supuesto, hay un apartamento en Moscow City, al que también llegaron drones ucranianos. Tatiana Navka y Dmitry Peskov son propietarios de bienes por casi 2.000 millones de rublos. Pero esto es solo una parte del capital de la familia. La guerra no es una desgracia para ellos. Mientras la gente muere, su familia se ha enriquecido, proporcionando apoyo informativo a las acciones del Kremlin. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Fuerza para los defensores y defensoras de Ucrania. Gloria a Ucrania. Suscríbanse al canal, den like, comenten y compartan este video. Tienes la espalda blanca. Hasta la próxima.